Lo prometimos más temprano. Vamos a hablar sobre el mercado laboral y cuáles son las profesiones más demandadas hoy en día en Uruguay. Para ello nos acompaña el director de Advice, Federico Mutoni. Federico, bienvenido a BTV Noticias. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar por acá. Un gusto tenerte aquí. Federico, el desempleo en 2016 fue de un 8%, actualmente está en un 7%. ¿Cómo podemos ver hoy el mercado laboral y teniendo en cuenta además cómo cerró el año pasado? Tenemos un mercado laboral que ofrece algunos desafíos por delante por diversos motivos. En primer lugar, por la composición del mercado en sí, en donde el 80% de las ofertas, de las oportunidades para los trabajadores son en cargos dependientes y solo el 20% se distribuyen entre técnicos profesionales, mandos medios y gerencias, que es apenas el 1%. Entonces, hay un desafío importante porque los cargos dependientes están menos remunerados que otros. Y por otro lado, porque el mundo está cambiando a una gran velocidad y tenemos ahí un desafío de una serie de puestos de trabajo que se podrán perder a futuro, eso por un lado, y por otro lado la tecnología está haciendo que cambie mucho la forma de trabajar y eso afecta directamente el trabajo. Federico, de acuerdo con el monitor de mercado laboral que desarrolla Advice, la demanda laboral cayó cerca de un 28% en términos generales. Me gustaría compartir contigo y con los televidentes la siguiente gráfica que nos muestra qué sucedió específicamente en el área de los profesionales. Vamos a verla. Esta gráfica, ¿qué nos dice, Federico? Lo primero que nos dice esta gráfica es que efectivamente tuvimos una menor demanda de profesionales en el año 2016, pero a pesar de que es una demanda menor, los profesionales fueron de las categorías que más preservaron su demanda. De alguna forma tuvieron cierta estabilidad. Hay otras categorías que tuvieron una caída superior. También nos dice que aquello de mi hijo el doctor, sí, en cierta medida sigue existiendo porque hay una serie de puestos o de mandados o de profesiones que son históricas en el Uruguay. Las carreras más tradicionales. Las carreras tradicionales. Y esas carreras también han tenido una protección importante a nivel laboral, es decir, los contadores, los abogados, los médicos, etcétera, están protegidos de alguna manera porque son demandados en nuestro mercado. Vamos a compartir con los televidentes otra gráfica más, otra placa, donde tenemos un ranking de cuáles son las profesiones hoy en día más demandadas. Licenciatura o licenciados en enfermería, contador, abogado, arquitecto, ingenieros en general. Esto tiene que ver con lo que tú decías de aquellas carreras tradicionales en nuestro país. Y también es importante destacar la licenciatura en enfermería. Esto muestra que los cargos vinculados a la salud están creciendo permanentemente, no solo en Uruguay, sino en el mundo entero. Esto se debe a que aquellas funciones vinculadas a la salud y a los cuidados de los seres humanos van a seguir incrementándose a lo largo de estos años. Tenemos una población que envejece en todo el mundo y de alguna forma se van a seguir pidiendo este tipo de cargos. ¿Demandas por profesionales de la salud es algo nuevo o lo estamos viendo en los últimos años? ¿Cuál es la...? Vemos en los últimos años una demanda sostenida no solo en la salud, que ofrece un desafío importante en el Uruguay, también en los cargos vinculados a la educación, otro de los sectores o de los desafíos que tiene por delante nuestro país. Vamos a verlo en la siguiente placa, donde tenemos los últimos 5 puestos del ranking, donde específicamente aparece, como tú decías, la educación. Allí tenemos en el puesto 6, médico, odontólogo en el 7, ingeniero civil en el 8, veterinario en el 9 y licenciatura o licenciados en educación en la última posición. Pero tú explicabas que la demanda es creciente, específicamente por los desafíos que tiene el país. El país tiene desafíos en educación, tiene problemas en educación, tiene que mejorar su nivel de educación y por eso... e incluir más gente en la educación y por eso estos licenciados en educación están siendo muy demandados en general por la educación pública, pero también la educación privada está creciendo en este sentido. ¿Qué podemos esperar para este año en materia de mercado laboral, teniendo en cuenta que la economía también se viene recuperando, pero que hay sectores específicos donde está la baja la actividad? En general tenemos que esperar un mercado con altas y bajas. Bien. Habrá algunas empresas o algunos sectores o algunos mercados que tendrán mayores oportunidades y otros que definitivamente van a ir bajando el número de empleados, porque esto no solo sucede en Uruguay, sucede en todo el mundo. Se está dando una transformación tecnológica, como decíamos, y una serie de puestos van a ir desapareciendo. Un ejemplo podría ser los cajeros, en algún momento se pensó que los choferes. Hay estudios al respecto en donde hay aproximadamente el 50% de los puestos de trabajo en 15 o 20 años van a tender a desaparecer. Bien. ¿Es un buen momento entonces para pensar en cambiar de empleo?
es un buen momento para pensar en la capacitación de cada uno, que debe ser permanente. Cada uno de nosotros tiene que buscar mejorar sus habilidades para tener mayores oportunidades de empleabilidad en el futuro. Entonces, por ejemplo, mejorar sus habilidades en informática, en idiomas, como algunas en atención de clientes. Eso nos puede dar más oportunidades en el futuro. O sea que cada vez menos es válida la formación básica, cada vez más necesitamos perfeccionarnos y seguir de alguna manera capacitándonos. Exacto, y además lo vemos en los profesionales, como vimos hasta ahora, que habían mantenido de alguna forma o habían sido de los menos afectados por el descenso de la demanda. Lo vemos en los gerentes, que también han sido de los menos afectados en el descenso de la demanda. A mayor nivel de capacitación, mayores oportunidades de empleo para todos. Federico, ¿y hay diferencias entre hombres y mujeres? Y sí, lamentablemente tenemos menos oportunidades hoy para el desempleo entre las mujeres es mayor. El Uruguay está haciendo un esfuerzo por generar mejores y mayores oportunidades para las mujeres, pero todavía queda mucho por hacer. Federico Mutoni, director de Advice, muchas gracias por acompañarnos en BTV Noticias. Gracias a ustedes.